Me da mucho gusto recibir en este estudio a Carlos Barbosa, priista, político, catedrático. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, me da mucho gusto saludarte, estar esta mañana contigo. Igualmente, pues hay muchas cosas que platicar, Carlos, a ver hasta dónde nos lo permite el tiempo, pero tú eres estudioso de los procesos políticos. Sí, gracias por eso. Eres catedrático Sí. en esta materia, en asuntos de política electoral. Viendo de lo más general, después podremos ir a lo mejor a asuntos más específicos, pero en términos generales, ¿cómo evalúas o cómo ves esta reforma político-electoral en el país y en específico en Baja California? ¿Qué hay de positivo? ¿Qué hay de, a lo mejor, no tan positivo? ¿Y qué queda de asignatura pendiente en estos momentos? Yo creo que esa parte es importante, la asignatura pendiente, ¿no? En procesos electorales, en tema de derecho electoral, no es nada terminado, siempre habrá un mecanismo de evolución. Digamos que hoy la trascendencia de esto es que es un nuevo sistema electoral mexicano. Anteriormente teníamos la concepción, la idea de organismos federalizados, el Instituto Federal Electoral. Hoy tenemos la idea de un sistema nacional, por ello es Instituto Nacional Electoral, pero también impactos en la vida política cotidiana. Por ejemplo, yo lo sostengo mucho en la cátedra y en conferencias que doy. El modelo de los partidos políticos, como conocemos, está siendo un modelo que se está agotando. Es decir, el ciudadano cada vez se queja más de los partidos políticos y al momento de ir a las urnas, pues simplemente no le refrenda los apoyos que se requieren. La reforma político-electoral, David, permitió que se fuese eliminando el monopolio de los partidos políticos, que los partidos políticos no tengan la exclusividad del registro de candidatos, sino que permitan que aquel ciudadano que no milita en un partido político vaya y diga, oye, yo quiero ser candidato a presidente de la República o senador o diputado federal, que es la parte que ya está completa, procesada en el sistema electoral mexicano. En Baja California se ha llegado solamente al enunciativo constitucional. Al no haber leyes secundarias, es inoperante su aplicación. No así en procesos federales. Procesos federales ya está concluido, ya podrá un ciudadano registrarse como candidato independiente siempre y cuando cumpla un sinfín de requisitos que a lo mejor esa es la parte de la asignatura pendiente. Creo que tendríamos que ir flexibilizando este acceso al ciudadano. Bueno, entonces, a ver, vamos por partes entonces. En cuanto a las candidaturas ciudadanas, ¿qué falta para que pudieran ser una realidad, por lo menos desde el punto de vista legal en Baja California? Ok, para Baja California lo que hace falta es la ley secundaria, ¿no? Si bien es cierto, se establece en la Constitución de Baja California, pero no se establece en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, entonces no se puede registrar a un ciudadano si no hay una... O sea, no hay mecanismo, pues. No hay un mecanismo, no hay el cómo. Si tú quieres ser presidente municipal por la vía de candidato independiente, pues simplemente en este momento no puedes. Eso no quiere decir que de aquí al 2016, cuando se procese este mecanismo, ya el legislativo estatal haya adecuado las normas. Pero sí se puede si tú decidieras ser candidato a diputado federal, por ejemplo, en el 2015 o senador en el próximo periodo. Pero en lo inmediato, en el 2015, podrá un ciudadano arribar a la candidatura de diputado federal. La otra parte, Carlos, es esta situación que se critica respecto a que la candidatura ciudadana se resolvió en papel, pero que los requisitos son tantos y tan complicados para alguien que realmente sea ciudadano y que no provenga de un partido político, a lo mejor expulsado o a lo mejor decidió romper con sus amigos de color, que realmente es inoperable. O sea, aunque sí está en papel y sí están estas posibilidades, es imposible cumplir con los requisitos. Tienes razón. Ahorita voy a explicar prácticamente los requisitos tan engorrosos que son, pero yo quiero puntualizar que me parece un paso importantísimo en la vida democrática de México. Muy bien. El que hace 3 meses era impensable que un ciudadano que no militara en un partido político pensara, por lo pronto, registrarse, ¿no? A pesar de que constitucionalmente es nuestro derecho. A pesar de que es un derecho constitucional, pero el monopolio de los partidos políticos era tanto, David. O sea, este deseo de apoderamiento de la representación política era tanto que no lo permitía. Creo que incluso en esta reforma todavía hay algunos vicios de ese apoderamiento de los partidos políticos, por eso es que hay tanto requisito que se debe de cumplir. Voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Eso es lo ideal. Sí, voy a ponerte un ejemplo. Un ciudadano decide participar. Lo primero que le pide al ciudadano es que vaya ante la autoridad electoral y diga, yo quiero ser candidato a independiente. Cuando el ciudadano decide recurrir a la autoridad electoral para manifestar su voluntad, lo primero que le dicen, bueno, nada más que ahora ve
a la obtención del apoyo ciudadano, ¿verdad? Si quieres ser senador de la República, vas a requerir el 2% del listado nominal. Y además de por lo menos la mitad de los distritos electorales del estado de que se trate, en donde tendrás que obtener el 1% del listado nominal de cada uno de ellos. En términos promedios, ¿significa cuántas firmas? Miles. De 3 millones de habitantes, imagínate el 2%, ¿no? Claro. Es prácticamente difícil. Ese es uno de los primeros obstáculos. El segundo es el financiamiento, ¿no? Te dicen, bueno, pues órale, vas a la búsqueda del voto ciudadano, pero en esta primera etapa, en donde tú vas a tocar puertas para obtener las firmas, para poderte registrar, tú pones el dinero. Es decir, el financiamiento es privado. Y ahí te va otra. Te dice claramente, tú no vas a poder utilizar medios como televisión o radio para promocionarte. Entonces, ¿a dónde llevas al ciudadano? A que el ciudadano, me lo imagino, caminando en las calles pidiendo firmas ciudadanas. ¿O cuál va a ser el instrumento? Es complicado el sistema. Sin embargo, yo soy un defensor de las candidaturas independientes, te lo digo con todo respeto. A pesar de que milito en un partido político, creo que el sistema de partidos políticos en México está agotado. Los que militamos en los partidos tenemos que generar mecanismos de evolución, pero también permitirle al ciudadano que participe de manera sencilla. ¿Cuál es la asignatura pendiente? Tú lo decías atinadamente cuando iniciábamos la entrevista. La asignatura pendiente es que los partidos políticos representados en las cámaras suelten amarras, permitan que el ciudadano se registre sin tanto obstáculo como lo es hoy las nuevas disposiciones. Sin tanta burocracia, sin algo tan engorroso y que no representen cifras inalcanzables. Inalcanzables. O pareciera ser que te condenan... Desde el punto de vista práctico, ¿no? O pareciera ser, David, que te condenan a tener dinero para poder ir a la obtención del voto ciudadano, porque, bueno, imagínate ir a conseguir las firmas sin tener financiamiento público, sino exclusivamente financiamiento privado. Fíjate que hay unas declaraciones del fin de semana de la Escuela de Formación de Cuadros del Partido de Acción Nacional. Estuvo Jesús González Reyes, expresidente municipal de Tijuana, y él decía que las candidaturas ciudadanas, tal y como estaban planteadas, son una distorsión de la política. Y lo relacionaba un poco con este tema, porque decía, dadas esas condiciones, parecería que solamente podrían acceder a ellas personas con poder económico que quieren acceder a otro poder y que realmente pues tampoco tienen un interés legítimo de la política en su sentido más noble, ¿no? En su sentido más amplio. ¿Cómo ves este tipo de visiones? Desconozco el contexto de la declaración. Lo que sí, por el simple enunciado que mencionas, David, sin lugar a dudas no lo comparto en lo más mínimo. La política es la participación plural de los ciudadanos. La política es la incorporación de todas las visiones y digamos que lo anormal es que existan mecanismos que restrinjan a un ciudadano o a un partido a participar. Creo y estoy convencido de que hay muchas resistencias al interior de los partidos políticos todavía para llegar a un concepto que es poco conocido, pero que es el futuro de las democracias, que es la democracia participativa. Es decir, la democracia representativa, la de los partidos políticos, tiende a disminuirse. No porque ellos quieran o queramos, sino porque el ciudadano cada vez nos pega en la mano y dice, ya estuvo bueno con ustedes, ¿no? Y en este sentido empieza a surgir un nuevo concepto, que es el de la democracia participativa. Es decir, el ciudadano empoderándose en el poder público. Oye, entonces lo que sigue es que esto se flexibilice, pues, sí. Para tener una democracia, digamos, más real, porque hoy por hoy de lo que se habla mucho es del bipartidismo, ¿no? Digo, en algunos lugares hay otras opciones, pero realmente en toda la República Mexicana hablamos de dos partidos predominantes. Y voy a meter un tema, si me lo permite, rápidamente en el debate público, que me parece trascendente en el futuro. También tenemos que empujar, así como queremos que se flexibilice, que sea menos burocrático los requisitos para ser candidatos independientes, también tenemos que meter en el debate público que haya candidatos independientes de representación proporcional, es decir, de lista. La reforma, tanto federal y la estatal, no más habla de candidatos de mayoría relativa, pero no los de lista. Esto sería para los congresos locales y federales. Y los federales. Y federales, es decir, tenemos 200 diputados en el Congreso Federal que son de lista. Ah, bueno, con esta reforma, el candidato independiente nunca va a poder ser de lista. Oye, pero también está la contraparte de que hay un sector importante de la población que le pide a los políticos que eliminen la lista. La famosa lista. Entonces, desde esta perspectiva que me dices, no sería tan noble esa opción. A lo mejor,
pero lo cierto es que mientras exista la lista, permitamos que el ciudadano también accese a la lista. Yo también coincido con la visión de que la representación proporcional, las listas desaparezcan, porque no representan el territorio, representan cúpulas de poder. Pero en tanto existan, permitámosle al ciudadano que accese, porque ahí subsiste todavía el monopolio de los partidos políticos. ¿Qué hay, Carlos? Estamos platicando esta mañana de lunes con Carlos Barbosa, analista político, catedrático, priista. ¿Qué hay del tema de la revocación de mandato? ¿Cómo la ves? Simulación pura, no hay un tema concreto, no están estableciendo los mecanismos para que el ciudadano revoque. Lo que tenemos en algunas partes del país o incluso en Baja California es que es el Congreso mismo el que tiene esa facultad y pues es la misma gata nada más que revolcada. Es decir, no hay un proceso de revocación del mandato directo en donde el ciudadano diga yo te puse, yo te quito. Ese mecanismo ni siquiera se discute en las cámaras. Oye, pero redondeándolo un poquito, esto que nos platicabas de que la tendencia es irte más al ciudadano, que los partidos políticos están con una imagen muy agotada, pues yo creo que esto entonces también contribuye justamente a esta imagen porque nunca quisieron tratar el tema de fondo, no lo llevaron a la discusión, ¿no? Sí, no, yo he venido, cuando me lo preguntan, yo no me quedo callado en ese sentido, en los foros que participo siempre digo, pues eso es una verdadera engaño porque no hay un proceso de revocación directa. ¿Qué es la revocación directa? Que el ciudadano que votó a favor o en contra, o lo que haya votado, pues tenga el mismo derecho para decir, pues ahora te quito, ¿no? Claro. No que en este momento lo que tenemos en el 90% de las legislaturas del país es que son los mismos diputados los que mediante el juicio de procedencia o el juicio político pueden desaforar a determinado ciudadano, pero eso no es revocación del mandato. Oye, ¿y tú crees que esto fue por miedo de los propios partidos a la reacción ciudadana? Siempre he sostenido que es por miedo. Los partidos políticos tenemos miedo a iniciar procesos de transformación y de cambio. Somos miopes en el pensar que en la medida en que no tenemos capacidad de transformarnos, es en la medida en la que no vamos a desarrollarnos. Yo sostengo la hipótesis que los partidos tenemos que transformarnos para que la gente siga creyendo en nosotros. Si no lo hacemos, pues la gente se tiende a alejar. Hay un proceso, por ejemplo, hoy que a mí me preocupa en Baja California cuando se habla de la disminución de distritos o redistritación. Y me preocupo porque veo que hay confusión respecto a las reformas políticas, ¿no? Hoy es facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, es decir, del organismo nacional, del sistema nacional, la delimitación y demarcación territorial de las entidades federativas. No es una facultad de los estados. Entonces, si de repente el Congreso local decidiera reducir de 17 a 13 distritos, ¿podría haber una controversia? Claro que puede haber una controversia. Se tiene que armonizar, es una línea muy fina, porque si bien es cierto, el Congreso de Baja California tiene el derecho a determinar el número de diputados, también lo es que por la Constitución Federal de la República le dijo que solamente es el Instituto Nacional Electoral el que puede delimitar, redistritar. Entonces tenemos dos opiniones constitucionales, una de la Constitución General de la República y una de la Constitución local, ciertamente, que se tienen que armonizar. Si no se armonizan, podríamos prever un problema de constitucionalidad. Oye, entonces, bajo esta premisa de la armonización, tampoco avanzaría la revocación de mandato local ni la eliminación de los de los de lista, pues. Correcto. Sí. Es una interpretación totalmente cierta, porque la Constitución General no previó ni la eliminación de la lista, ni mucho menos la revocación de mandato en términos directos. Y Carlos, ¿dónde queda la autonomía de los congresos locales? O sea, ¿hasta dónde llega? Porque esa es como la pregunta de los 64,000, ¿no? ¿Por qué no lo puede hacer el Congreso local si hay una supuesta autonomía aunque nos rijamos por un sistema federal? Hay un artículo, el 116 de la Constitución General de la República, que permite que las entidades federativas tengan mecanismos de ejercicio político autónomo. Por ejemplo, este que te menciono, el 116 de la Constitución le dice a los estados, tú puedes determinar el número de diputados que quieras tener en tu parlamento. Es tu decisión. Ciertamente el Congreso puede tomar una determinación y decir, bueno, nosotros vamos a hacer 50, ¿no? Nada más que esos 50 deberán ser ¿de qué? Pues de distritos electorales. Y entonces la demarcación de los distritos electorales, la línea que divide la redistritación establecida es una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Entonces, sí hay un trabajo previo.
que tiene que trabajarse un trabajo político y técnico para la armonización precisamente de los mecanismos. El presidente del IFE recientemente, en una conferencia que expuso, planteó que este era uno de los principales problemas a resolver en lo futuro inmediato. Baja California no tiene ese problema, te lo voy a decir por qué. Si bien es cierto, estamos inmersos en este juego de leyes, también es cierto que no vamos a proceso electoral local el año que entra. Pero sí 15 estados de la República en el 2015 tendrán elecciones en esta naturaleza. Entonces también eso nos va a servir como bajacalifornianos, ver cómo resuelven los 15 entidades de la Federación, 15 estados de la República este problema, para que cuando nosotros lleguemos al 2016, pues tengamos la experiencia de 15 procesos, cómo armonizaron estos conflictos. ¿Qué sostengo? Que también es importante que el Parlamento local empiece a ver este fenómeno que se está registrando para que no dejemos hasta el último pues el conjunto de reformas secundarias que tienen que ser vigentes, que tienen que ser aplicables, pues para que sea emocionante el proceso electoral de 2016. También, por cierto. ¿No? Y ya veremos si finalmente se dan estas leyes secundarias para que haya algún, por ejemplo, como decías hace unos instantes, que haya la verdadera posibilidad de que haya un candidato ciudadano. Sí, claro. Y también, pues ya veremos si se da también que sean verdaderamente ciudadanos y no como Nayarit, ¿no? Que era un expulsado de un partido local. Y entonces, bueno, pues sí, está esa opción, pero finalmente no es ciudadano, trae una extracción partidista. Pero bueno, punto y aparte, Carlos. Tú también eres priista. Sí, por supuesto. Eres priista. Soy consejero político de mi partido. Ajá, y el PRI está en un momento, pues yo creo que en términos generales, en un momento de crisis, pero en crisis están todos los partidos. Sí. Sus crisis son distintas. Pero hoy por hoy aquí en la frontera le ha pegado mucho a la imagen del revolucionario institucional la reforma hacendaria, por ejemplo, entre otras. Aquí no somos a lo mejor no tenemos tan presente lo de la reforma energética, pero en el centro, sur de la República es un tema mucho más duro, por lo menos yo lo percibo mucho más duro. Pero también hay conflictos locales. Hace unos momentos me decías, la figura de los partidos está agotada, está desgastándose. ¿Tú cómo ves al PRI en este momento? Cuando hablo de los partidos políticos me refiero a todos, incluyendo en el cual milito, en el cual decidí militar desde hace muchos años, pero también decidí levantar mi voz al interior del PRI para tratar de ser un instrumento de transformación. Yo estos conceptos que te vierto, los vierto en lo privado y en lo público. El PRI tiene que entender que por encima de vernos a nosotros mismos, es bien fácil hablar entre dos priistas. Oye, pero hablar con el ciudadano es más complicado. Yo he planteado hablar con el ciudadano, reencontrarnos con el ciudadano y que el ciudadano nos marque una directriz, entre ellas las hacendarias. Estamos con Carlos Barbosa hablando sobre política y llegó el momento de hablar del Partido Revolucionario Institucional aquí en Baja California. Ya nos platicaste en términos generales, Carlos, ¿cómo ves al PRI a nivel nacional? ¿Cómo está aquí el PRI en Baja California? Yo creo que tiene un tema muy delicado. Nuestra elección no va a ser una elección sencilla. Digo, ninguna elección es sencilla, pero esta tiene matices distintos. La organización de un proceso electoral, en este caso desde el punto de vista de los partidos políticos, pues requiere una serie de elementos. Uno de ellos es el llamar a la unidad, pero no a la unidad por decreto, David. Siempre he sostenido que hay quienes manifiestan en el léxico, en el discurso, la unidad como simplemente una muletilla. La unidad es un asunto de construcción, es un asunto en política de acuerdos, de conciliación, de unidad de visión, y en ese sentido creo yo que se tiene que trabajar. Entonces yo he planteado que en Baja California se requiere unidad en este concepto de la unidad. No unidad decretada, no unidad impuesta, sino una unidad que tiene que ver con la conciliación, con la posibilidad de acuerdos y la identidad de visión. ¿A dónde vamos? Si tú no defines a dónde vamos, pues es muy difícil que alguien pueda seguirte. Aquí lo que tienes que señalar con toda precisión es decir, bueno, número uno, yo dirijo un PRI y este partido político va a competir y va a ganar 8 distritos federales. No voy a ser beneficiado si los 8 distritos se pierden y yo soy premiado, ¿verdad? Eso no se vale. ¿Esta crítica es a Nancy Sánchez? No, es a quien sea, porque yo no personalizo una visión. Mi visión es muy sencillo. Quien dirige el PRI tiene que dirigir el PRI. Quien compite en elecciones, pues tiene que competir en elecciones. Y eso, perdón, póngase el saco quien se lo ponga, ¿no? Pero tú tienes que tener una pues, opinión respecto al trabajo que hasta el momento ha hecho Nancy Sánchez. Sí, creo que está haciendo un esfuerzo.
Nancy creo que está haciendo un esfuerzo. Nancy creo que tiene un reto importante. Uno de sus principales retos es lograr la legitimidad en Baja California. Hay muchos militantes simples, militantes de calle que cuestionan su trabajo, que cuestionan su participación. Entonces, en ese sentido, creo que ella tiene que trabajar en esta parte y en eso la vamos a ayudar todos los priistas. Porque también hay que decirlo con su claridad. Hay quienes construyen telarañas y fantasmas. No, hay que ayudar a la dirigencia del partido, pero que se establezca cómo vamos a ayudar a la dirigencia del partido, ¿verdad? Yo lo dije cuando aspiré a ser dirigente del PRI, pues yo aspiro a ser dirigente del PRI porque tengo una visión de competencia. 2, si soy dirigente del PRI no voy a ser candidato, porque me va a corresponder dirigir a los priistas. Y 3, si no soy dirigente del PRI, pues me voy a regresar a mi camino, a mi ruta de la militancia y voy a ser a lo mejor representante del PRI en mi casilla, ¿no? Esa es mi contribución. Ahora, en el proceso para la designación de Nancy Sánchez como dirigente del PRI se cuestionó la legitimidad y decían, bueno, pues, ¿cómo puede ser democracia si solamente al final hubo una candidata o una planilla única, qué sé yo? Yo se lo cuestioné aquí a Nancy Sánchez y decía, pues, las reglas estaban puestas. Cualquiera se pudo haber inscrito, cualquiera pudo haber participado, a reserva de que decían, es que ya los consejeros van a mayoritear a favor de Nancy de todos modos, ¿para qué jugársela? Tú en particular, ¿por qué decides no participar entonces? ¿Cómo se dice? Soy responsable de las consecuencias de participar y militar en un partido a lo largo de 2 décadas. Son las reglas de mi partido y yo juego con las reglas del PRI. Son las reglas que yo acaté y bueno, en ese sentido asumo las consecuencias, como también asumo en este momento la consecuencia de decir, bueno, como militante, ese es el rol que tengo, no tengo otro, soy un humilde militante, yo me defino militante de calle porque no formo parte de las cúpulas, aun cuando se me quiere constantemente adjudicar cúpulas, yo no soy militante de cúpulas, soy militante de calle, tú haces una revisión de mi historia y te vas a dar cuenta de ello. Sí pongo los puntos sobre las IES. El PRI, por supuesto que en Baja California tiene que reencontrarse con el ciudadano. Yo no sé en qué mente a alguien se le puede ocurrir que esto es una agresión. El PRI tiene que ir al reencuentro del sector productivo. Yo no sé a quién se le puede ocurrir que esto que enuncio sea una agresión. Hoy tenemos un distanciamiento con la sociedad y el sector productivo. ¿Producto de qué? Bueno, podemos enumerarlos. Lo cierto es que la responsabilidad es ir por el sector productivo, ir por el sector social, ir por el sector ciudadano, pues para que vea que el PRI, porque en eso estoy convencidísimo, el PRI es el único, es el verdadero instrumento de desarrollo, incluso económico en Baja California. Hoy por hoy, el verdadero aliado del sector productivo en Baja California es el PRI, porque es el PRI el que tiene las llaves para abrir las puertas de la República. Un pleito, una discusión, una separación, en nada contribuye a este mecanismo, creo yo. Entonces, estas críticas de que decides no participar, que porque los consejeros que iban a votar ya estaban inclinados por Nancy, a la versión castrotrentista del PRI y no a la visión janquista, de hecho, no lo ves así. De hecho, si tú te fijas, cuando yo decido no participar, no hago una adjetivación ni un señalamiento, simplemente digo, pues no. Doy las gracias a los que me siguen, porque gracias a Dios hay una gran visión de militantes del PRI que comparten esta idea de, no de Carlos Barbosa, porque no es de Carlos Barbosa, es la de un militante que entiende que en las competencias electorales se gana y se pierde, entonces tienes que trabajar pues para ganar. Que en las democracias también es importante fijar posturas. Nada de que hoy me preguntas si es azul y te digo, pues sí es azul, y mañana me preguntas que es verde, no, pues sí es verde. No, hay que asumir riesgos. Cuando me preguntaste revocación de mandato, te dije, pues es una simulación. Cuando me planteas candidaturas independientes, pues sí, yo creo en la candidatura independiente y los partidos están agotándose, porque es lo único que va a quedar en el futuro. Tu visión respecto a la política, sí, voy a seguir, lo he mencionado, discutiendo los temas públicos del partido en el que decidí militar. En este momento, el término que encuentro coincidente con todos los que he platicado del PRI en recientes fechas es unidad. Tú lo acabas de decir también. Dice, se requiere la unidad y me acabas de decir también, pero no por decreto. No por decreto. ¿Cómo lograr la unidad entonces? Porque en este momento, de aquí a que comienzan, o bueno, ya comenzaron, dicen algunos, los procesos electorales, nada más que a nivel interno, ¿cómo lograrla? ¿Cómo lograr esa unidad? Humildad. Primero la humildad. Es como cuando tú te discutes con alguien
Y a lo mejor traes ideas encontradas. Lo primero que tienes que decir, bueno, está a la mano, pues ya. Ahí muere, ¿no? Vamos a encontrarnos. Es decir, lo primero es la humildad. La segunda es los puntos de coincidencia. La unidad se construye con los puntos de coincidencia. Y claro que tenemos un punto de coincidencia. Ganar 8 distritos federales. 3, la parte más complicada. Saber tejer acuerdos. La política es de acuerdos. Si tú no construyes acuerdos, finalmente difícilmente vas a poder engranar esta gran maquinaria. Sostengo y lo digo públicamente, que unidad por decreto yo lo he escuchado en 2 décadas. Hoy el reto es una unidad que se finque precisamente en la visión de transformar al PRI. Y en esa te aseguro que habemos muchísimos militantes que estamos dispuestos a... Pero entonces ahora sí se va a poder. Debe de poderse. ¿Tú crees que cómo está el panorama? Debe de poderse. Yo a lo mejor llámame loco, pero quiero tener esperanza. Dice, siempre lo repito, ¿no? Cuando se pierde la fe, se pierde la esperanza. Entonces yo soy un hombre de fe, creo en esto, creo en este instrumento como política base y le voy a aportar todo lo que tenga, ante cada agresión o cada crítica que señalan. Cuando escuchan mis discursos, piensan que estoy dirigiendo a alguien. No, yo hablo de conceptos y los conceptos son universales, no hay quien los pueda discutir. Carlos, muchísimas gracias. David, se nos acabó el tiempo, pero algo que desees agregar para cerrar. Como siempre, cuando sea tu interés, platicamos de los temas que pudieras ser de interés también para los ciudadanos. Muchísimas gracias, Carlos. David, y por aquí nos vemos muy pronto. Claro que sí. Gracias, es Carlos Barbosa.